Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desenterramos los secretos mejor guardados y las conexiones que nos dejan sin aliento. Hoy, mis amigos, vamos a hablar de una dupla que de verdad parece haber incendiado no solo las pantallas, sino también el mismísimo Internet. Sí, ya sé lo que están pensando, y sí, lo han adivinado. Hoy desgranamos la química explosiva y las intensas especulaciones que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué está pasando entre ellos? ¿Es solo una amistad, una relación laboral que trascendió, o algo mucho más profundo que la admiración mutua? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en todo esto, y créanme, hay mucho de qué hablar. Y si aún no lo han hecho, no se olviden de darle ese botoncito rojo de suscribirse, porque en este canal siempre tenemos las historias que realmente quieren escuchar. La chispa, o mejor dicho, el fuego se encendió hace ya un tiempo con el éxito arrollador de la serie Erkencikus, o como muchos la conocemos, Pájaro Soñador. Y desde el primer episodio, algo quedó claro: la conexión entre Demet y Can era eléctrica. No era solo actuación, era una energía que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones, a nuestras casas, a nuestros teléfonos. Sus miradas se cruzaban y sentíamos la tensión, sus sonrisas cómplices nos hacían sonreír a nosotros, y sus peleas, ¡ay, sus peleas! Tenían esa intensidad que te hacía sentir parte de la historia. La química entre ellos era palpable, tan fuerte que era imposible ignorarla. Y es precisamente esa química tan real, tan tangible, la que empezó a alimentar un sinfín de rumores y preguntas. Los fans, claro está, se enamoraron perdidamente de la pareja en pantalla, y como suele suceder, empezaron a desear que esa magia no se quedara solo en la ficción. Veíamos las entrevistas, los eventos juntos, y cada interacción, por mínima que fuera, era analizada con lupa. ¿Ese gesto de Can hacia Demet? ¿Esa mirada cómplice que intercambiaron? Todo se convertía en material para la especulación. Y no es para menos. Cuando dos actores conectan de esa manera, cuando transmiten tanta autenticidad en sus personajes, es natural que el público quiera creer que esa conexión se extiende más allá de los sets de filmación. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia magnética, y Demet Özdemir, con su belleza radiante y su talento innato, formaron una pareja en Erkencikus que cautivó a audiencias en Turquía y en todo el mundo. Sus personajes Can Divit y Sanemain se convirtieron en la pareja soñada para miles de espectadores. Y es que, ¿quién no se ilusionó con el fotógrafo bohemio y la joven aspirante a escritora que se enamoraban a pesar de las diferencias y las adversidades? La serie fue un fenómeno, y ellos, sus protagonistas, fueron el epicentro de ese fenómeno. La forma en que interactuaban, la dulzura en sus momentos románticos y la intensidad en sus conflictos, todo contribuía a crear una narrativa que resonaba profundamente con el público. Sus seguidores, que rápidamente se multiplicaron, no solo disfrutaban de la trama, sino que se sentían inmersos en la dinámica de los personajes y, por extensión, en la de los actores. Pero, ¿qué pasó realmente fuera de cámaras? A menudo la línea entre la vida real y la ficción se difumina, especialmente cuando la química es tan desbordante. Si bien ambos actores siempre han mantenido una postura profesional y han sido cautelosos al respecto de su vida privada, las apariciones públicas conjuntas, las historias compartidas en redes sociales y, sobre todo, esa conexión que se percibía en cada foto y en cada evento, alimentaron el fuego de los rumores. Se les veía juntos sonriendo o apoyándose, y era difícil no imaginar algo más que una simple relación de compañeros de trabajo. Es un fenómeno común en el mundo del entretenimiento. Cuando la química en pantalla es tan convincente, el público tiende a proyectar sus deseos en la vida real de los actores, anhelando que la magia que presencian en la ficción se extienda más allá. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, jugaron un papel crucial en la efervescencia de estos rumores. Cada salida, cada comentario, cada fotografía era analizada, interpretada y a menudo exagerada. Se rumoreaba sobre citas secretas, sobre reconciliaciones, sobre tensiones. Y aunque gran parte de esto pueda ser alimentado por la imaginación colectiva y el deseo de los fans de ver a sus ídolos felices, también es cierto que hubo momentos en los que parecía que la realidad superaba la ficción. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban instantáneas que, aunque podían ser inocentes, se convertían en piezas de un rompecabezas especulativo. Las revistas de entretenimiento y los sitios web de noticias de farándula explotaban cada detalle, desde un simple me gusta en una publicación hasta un comentario en una entrevista, para alimentar la narrativa de una posible relación.
Recordemos, por ejemplo, la época en que se rumoreaba fuertemente que estaban juntos. Las redes sociales se inundaron de supuestas pruebas de avistamientos de teorías. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ninguno de los dos, sí hubo un periodo en el que su cercanía era innegable y las especulaciones alcanzaron su punto álgido. Hubo reportajes que los situaban juntos en lugares privados, comentarios de amigos cercanos que parecían insinuar algo más, e incluso análisis de gestos y expresiones en entrevistas conjuntas que para los ojos más perspicaces denotaban una complicidad especial. Incluso después de Erkénthicus, las menciones mutuas en entrevistas, los me gusta en publicaciones, las palabras de admiración, todo sumaba a esa sensación de que la conexión permanecía. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans compartían sus teorías, sus esperanzas y sus pruebas, creando una comunidad virtual muy activa en torno a la pareja. Es importante recordar que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son profesionales que saben cómo mantener su vida privada, en gran medida, alejada del ojo público. Sin embargo, la intensidad de su conexión en Erkénthicus fue tan grande que generó expectativas y deseos en una base de fans muy apasionada. Los seguidores, al verse tan involucrados emocionalmente con la historia de Can y Sanem, trasladaron ese cariño y esa ilusión a la vida real de los actores. Es un fenómeno conocido como shippeo en la jerga de Internet, donde los fans desean fervientemente que dos celebridades que se ven bien juntas en pantalla también lo estén en la vida real. La serie les dio a estos fans la fantasía de una pareja perfecta, y era natural que desearan que esa fantasía se hiciera realidad. Además, la fama mundial que alcanzó Can Yaman, especialmente después de Erkénthicus, y su posterior incursión en producciones internacionales, ha mantenido a Demet Özdemir en el radar de sus seguidores. Y viceversa. Cuando uno de ellos publica algo relacionado con el otro, o cuando un medio menciona al otro, la chispa se reaviva. Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional, participando en proyectos en Italia y ganando una legión de admiradoras en todo el mundo. Esto, naturalmente, trajo consigo un renúd interés en su vida personal y en sus relaciones pasadas o presentes. Y para muchos, su CEO protagonista en Erkénthicus era la candidata ideal. De igual manera, el éxito continuado de Demet Özdemir en otras producciones mantiene su nombre fresco en la mente de los fans de su antigua pareja televisiva. Ahora hablemos un poco de las posibles interpretaciones de esta dinámica. Por un lado, está la teoría de que la química que vimos era simplemente el resultado de dos actores talentosos que hicieron un trabajo excepcional. Saben cómo conectar con sus personajes, cómo transmitir emociones, y ese fue el ingrediente secreto para el éxito de Erkénthicus. Y es perfectamente plausible. Muchos actores logran una química increíble en pantalla sin que ello implique una relación sentimental fuera de los sets. Un buen actor es capaz de crear una ilusión de intimidad y conexión profunda con su CEO protagonista, haciendo que el público olvide que se trata de una actuación. La habilidad de Can y Demet para transmitir ese nivel de realismo es un testimonio de su profesionalismo. Por otro lado, está la posibilidad de que hubiera algo más. Quizás una relación que comenzó durante las grabaciones y que, por diversas razones, nunca se oficializó o que terminó. O tal vez, una amistad muy profunda y especial que se desarrolló a partir de un vínculo laboral intenso. En el mundo del espectáculo, las líneas a veces son borrosas, y la intensidad de la experiencia de grabar una serie tan exitosa puede crear lazos muy fuertes entre sus protagonistas. El tiempo que pasan juntos en el set, las largas horas de trabajo, las experiencias compartidas de éxito y presión, pueden forjar conexiones que van más allá de lo meramente profesional. Si hubo algo más allá de una amistad, podría haber sido una relación que, por motivos de carrera, privacidad o simplemente incompatibilidad en ese momento, decidieron mantener en privado o terminaron discretamente. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido juntos. Han inspirado a miles de fans, han creado momentos inolvidables en la televisión y han sido tema de conversación constante. Y esa es una de las maravillas de las historias que nos atrapan, nos hacen sentir parte de algo, nos invitan a especular, a soñar, a imaginar. El fenómeno Erkénthicus y la dupla Can Demet no son solo una serie de televisión, se han convertido en un fenómeno cultural que ha trascendido las fronteras turcas. Han generado un impacto emocional en sus seguidores que perdura hasta el día de hoy, alimentando una constante curiosidad sobre su relación. La pregunta de si Demet Özdemir y Can Yaman estuvieron o están juntos es algo que sigue resonando en el universo de los fans de las telenovelas turcas.
Y quizás la respuesta más honesta sea que la verdadera magia radica en la incertidumbre, en la posibilidad, en esa tensión que se mantiene viva gracias a la admiración mutua y al recuerdo de una conexión televisiva inolvidable. Ellos, a su manera, siguen incendiando las redes y nuestros corazones con cada pequeña interacción o mención. En un mundo donde la información fluye constantemente, la ambigüedad en su relación ha servido para mantener viva la llama del interés, permitiendo que la fantasía del público continúe su curso. Y mientras ellos continúan con sus exitosas carreras individuales, explorando nuevos proyectos y conquistando el mundo, el recuerdo de su química en Erkencicus sigue vivo. Y de vez en cuando una foto, un comentario, un me gusta, nos hace volver a preguntarnos ¿qué secretos guarda la historia de Demet y Can? Sea cual sea la verdad, lo que es cierto es que su paso juntos por la pantalla nos dejó una huella imborrable. El éxito de Can en producciones internacionales y el reconocimiento de Demet en el ámbito actoral turco son pruebas de su talento individual. Sin embargo, la química que compartieron en Pájaro Soñador sigue siendo un hito en sus carreras y un punto de referencia para sus admiradores. Para cerrar este capítulo tan apasionante, hemos recorrido juntos la historia de la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde el set de Erkencicus hasta las especulaciones que aún hoy nos mantienen intrigados. Hemos visto cómo su conexión en pantalla cautivó a millones y cómo esa magia trascendió, alimentando rumores y debates apasionados entre los fans. Hemos reflexionado sobre la posibilidad de que existiera algo más allá de la ficción, y sobre el impacto duradero que han tenido como dupla. Independientemente de la verdad sobre su relación personal, lo que es innegable es el talento de ambos actores y la inolvidable magia que crearon juntos. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje de intrigas y pasiones turcas. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo algo más entre Demet y Can? ¿Son solo compañeros de trabajo con una química increíble, o hay un capítulo secreto que aún no conocemos? Déjenme sus teorías, sus pensamientos y sus comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí hacerlo, por favor, regálenme ese pulgar arriba que tanto nos anima. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de estas maravillosas historias. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Hasta la próxima, mis queridos exploradores de historias.